Seguimos en La Rioja Directo, continuamos en TVR y proseguía también aquí durante la publicidad el debate educativo porque esto está muy vivo, está a flor de piel, todos tenemos experiencias, testimonios, compañeros que trabajan dando clases y esto tiene su miga, ¿eh, Sofía? Sí. Un día... Es como la sanidad, todo el mundo puede debatir porque todo el mundo pasa por claro, este sistema. Eso es, eso es. Venga, que lo decíamos hace un instante, presupuestos generales del Estado y debate abierto sobre materia fiscal, impositiva, que ahí hay que reconocer que la oposición ha logrado instalar o mover, como se dice ahora, ¿no?, el marco ideológico del debate a una posición que parecía imposible hace unos años. Bajar impuestos y bajar impuestos. Estamos todos hablando de esto, incluso también varones o representantes socialistas que gestionan diferentes comunidades y aquí en La Rioja de momento no se pronuncian desde el gobierno en torno a una posible bajada fiscal como en otras regiones. Pedro, ¿cuál es tu primera reflexión en torno a este debate que se ha abierto y que hasta el propio Ejecutivo Ejecutivo de Pedro Sánchez, después de estar meses o semanas diciendo que no se bajaría impuestos, pues ha presentado un paquete de medidas fiscales, ¿eh? Bueno, yo entraría con dos definiciones. Creo que es erróneo y falso. Sí. Las dos cosas. Estamos en un momento a nivel mundial con una crisis profundísima, con unas materias primas, unos precios que no los habíamos visto nunca. Yo luego no soy economista, pero si tengo una caja con 4 pesetas, de estas 4 pesetas saco 2 y resulta que los impuestos, lo que tengo que pagar es 6, no me cuadra. No me cuadra. Cuando viene la oposición, la que sea, y dice voy a bajar impuestos, muy bien. Dicho así genéricamente es maravilloso. Y para, en fin, para un titular, incluso periodísticamente, para un tuit, es, vamos, la gloria, ¿no? Ahora, muy bien. Cuando un político dice que va a bajar impuestos, lo mínimo que debiera hacer es tener la vergüenza y sobre todo, perdón, la decencia de decirme de dónde va a sacar el dinero, puesto que los baja porque antes estaban altos, qué hacía con esa diferencia de dinero y cuando quita ese dinero, cómo vamos a pagar las próximas facturas. Si no me dice eso, es siempre un brindis al sol. El anterior ejecutivo que hubo en este país, el anterior gobierno, llegó a la Moncloa sobre todo con la misma base, y bajaré los impuestos. Ningún gabinete, ningún gobierno ha subido tanto los impuestos como ese gobierno anterior al que tenemos ahora, ninguno. Entonces, señores políticos, dejen de crear, o sea, nos tratan como a idiotas, nos tratan como a niños. Oigan, hagan ustedes política, hagan decentemente su función política, pero no nos traten así y díganos cuando salen en un debate televisivo, salen con una, no sé, hasta con una tabla de Excel pueden salir si quieren, miren ustedes, y explíquenme cómo cuadran las cuentas. Lo otro, mientras no me lo digan, es un brindis al sol. ¿Qué pasa? Claro, yo entiendo, si la oposición dice que baja, ¿qué le va a pasar al gobierno de turno? Pues que no le queda más remedio que decir que va a bajar. Ahora bien, después tenemos que hacer los ERE. Tenemos que dar dinero a todas las clases que por desgracia andan fatal. Tenemos que dar dinero al gas. Tenemos que dar dinero al otro. ¿Me quieren ustedes decir de dónde va a salir ese dinero? Cuando me digan eso, cuando me lo digan bien cuadrado, yo les creo. Mientras tanto, perdónenme, pero ustedes no hacen nada más que mentir y engañar al ciudadano. No hacen otra cosa. Todos, ¿eh? No estoy hablando de un partido o de otro. Es una puñetera mentira y falsedad. Pablo. ¿Seguro que tengo que hablar después de eso? Sí, sí, hay que decir algo. Hay que decir algo. Tiene toda la razón del mundo, Pedro. Hay una cosa que yo cada vez que la oigo me flipo. Ustedes me perdonarán la palabra. Vamos a bajar impuestos y vamos a tener los mejores servicios públicos de España. ¿Dónde los cuadra? No, de la historia, de la historia. No, a ver, no, eso no. O sea, ¿os acordáis de la anterior crisis cuando no había más remedio que bajar presupuestos? Era el 2008. Sí. Cuando no había más remedio. Bueno, no había más remedio, eso también es debatible. Porque aquello se fue a la mierda. Básicamente, los presupuestos públicos se fueron al peo. Evidentemente sí que es debatible la respuesta de la... De hecho, en esta última la respuesta ha sido completamente distinta, que ya era austericidio, en esta ha sido todo lo contrario, inversión pública y tal. Bueno, pero lo que decía, aquella frase, no, vamos a hacer más con menos. No, con menos se hace menos.
Eso es... nos estabais robando o no se puede hacer dinero, más con menos. Es así. Más es más y menos es menos. Es que así, las cosas cuestan dinero, los profesores cuestan dinero, las carreteras cuestan dinero, los médicos cuestan dinero, todo cuesta dinero. Vale. El debate ideológico de los presupuestos existe y es bueno que haya, siempre que no haya demagogia detrás de él. Claro. Y siempre que no se utilicen postulados económicos que son como poco discutibles. Dos que se utilizan mucho últimamente. El del goteo. Dice, voy a bajar impuestos a los más ricos porque luego ese dinero va goteando. Eso es falso de toda falsedad. La mayor mentira de la historia de la economía. Falso de toda falsedad. No es que lo diga yo, que yo soy un pringadete de Logroño, ¿no? Eso está falso de toda falsedad, demostrado desde hace mucho. Tal. La famosa curva de la servilleta, la curva del Laffer, aquella que decía de que eso es una curva muy discutida. De hecho, hay estudios durante muchos años, desde que esto empezó a coger más fuerza, desde los 80, de Thatcher, Reagan y tal y cual, los países que han bajado impuestos, su crecimiento no ha sido de ningún modo diferente que los demás. No, al revés. Ha sido igual. Sin embargo, sus servicios públicos sí se han deteriorado. Claro. Porque no hay más remedio. El crecimiento económico es similar, pero lo que está debajo no. La calidad de vida de la gente no Claro, es la misma. entonces, a ver, impuestos, ¿hay que bajar algunos? Pues ahora mismo están bien bajados los impuestos a los que más sufren. Es lo mismo que darles un subsidio, en realidad es lo mismo. Por supuesto. Tal. Hombre, evidentemente lo de bajarme ahora, o sea, lo de bajarme en la renta, que lo van a ver en junio del 2023 a la gente que bueno, pues me parece un poco broma. Y luego hay una cosa que ningún gobierno ha querido hacer, que ahora se empieza a oír, pero que conviene que alguna se lo tomen en serio, que es eso que se llama tan raramente de deflactar el IRPF. Básicamente, deflactar el IRPF significa que, a ver, con la inflación, los tramos del IRPF cada vez significan menos. Si tú estás exento hasta 18.000 euros, significa, cuando ha subido vas viendo la inflación, esos 18.000 euros cada vez afectan a menos gente. Claro. Entonces, eso es una subida encubierta de impuestos todos los años. No te quepa ninguna duda. Claro. Todos los años. Entonces, si adaptas pensiones, adaptas sueldos, adaptas tal, tienes que adaptar los tramos del IRPF, porque si no, lo que estás haciendo es subir los impuestos todos los años. Pero claro, que no lo digas porque no lo puedes decir, vale, pero, hombre, como decía Pedro, si no nos tratan como tontos, casi mejor. Claro, Casi pero mejor. yo cada vez que hablamos de estas cosas siempre digo lo mismo, que como la clase política actual funciona muy a corto plazo, porque ya no son ni por ciclos de 4 años ni de 1 año, ojalá fuesen de 3 meses, como es de hoy para mañana, y encima todo a golpe de tuit, que es lo que sale luego en el titular, al final todo lo que acabas de explicar no cabe. Entonces no cabe, no interesa explicarlo. Y también la atención con la que prestamos cuando los políticos nos explican ciertas cosas, que también la ciudadanía tiene parte de responsabilidad. Si no comprásemos determinados discursos, igual tampoco nos venderían determinadas motos. Entonces, no voy a añadir más porque es que... Sí, No, pero, pero pero se ha abierto el debate y Hay además una- la guerra entre territorios, que siempre está abierta, a pesar de que esté recogida constitucionalmente por la diferente fiscalidad que hay en País Vasco y Navarra, que esa es otra. Que eso, a mí me hace mucha gracia cuando hablan, no, es que Madrid es una... Dumping, ¿no? Madrid hace un dumping fiscal. Oiga, véngase de vivir a Logroño, que tenemos dos economías forales a 5 kilómetros de la capital. Claro. Y que luego, ahora que estás diciendo lo de las diferentes comunidades y lo de antes de que empiece el curso político, se ha metido el debate de los impuestos encima en el año electoral, Claro. que nadie se va a querer quedar atrás. No es casual, no es casual. Pero si es que tenemos pero muchas. mira, Pedro, ha ocurrido una cosa, se lo vamos a revelar a los espectadores, a los televidentes. Cada vez que aparece Concha Andreu o Celso, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en una rueda de prensa, en un acto, en una inauguración, en un paseillo, se les pregunta en las últimas semanas, ¿y La Rioja qué? ¿Y en La Rioja van a bajar? ¿Y qué pasa aquí? Porque otras regiones, y aquí se estudia... y repiten una y otra vez que, de momento, aquí no se contempla ninguna rebaja fiscal. La última vez, esta misma semana, el lunes, Concha Andreu nos decía que, de momento, nada de nada. El gobierno de La Rioja, este gobierno de La Rioja, tiene claro que hay que reforzar los servicios públicos. Lo manifestamos en el presupuesto. El presupuesto está claro, se puede ver y la apuesta es tremenda para reforzar los servicios públicos, única y exclusivamente para poner a todos los habitantes riojanos y riojanas al mismo nivel. Para eso se necesita fondos, para eso se necesita presupuesto. Los presupuestos se alimentan con impuestos y no hay nada mejor como contribuir a reforzar la sociedad riojana con impuestos, cada uno en la medida en lo que pueda. Las rentas más bajas,
la clase media, la clase trabajadora, la clase que tiene un patrimonio mayor, que tiene mayores ingresos, cada uno en su medida, esa progresividad fiscal nos hace tener una mayor justicia social. Por lo tanto, no entiendo la guerra entre distintas comunidades autónomas por presupuestos, por impuestos, perdón, donde la fiscalidad es justa, la sociedad es más justa y crece fuerte. Hace un discurso explicativo y da muchas vueltas, pero lo que viene a decir es que... Es muy bonito. Pero la clase media es una clase trabajadora. No sé por qué saca dos diferencias en ese sentido, ¿no? Sí. Que de nuevo en este país, que la clase media ha bajado además mucho de nivel, desde los últimos años. Pero vamos a ver, luego resulta que subimos el sueldo a los funcionarios. Entre este año y el año 24, creo que es el 9,5, o sea que un 5% más o menos por año. Me van a matar los funcionarios, pero miren, en el momento de crisis que tiene este país, en el momento en que mucha gente lo tiene gravísimo para llegar a fin de mes, en el momento en que no solamente no gana más, sino que probablemente gana menos, que se suba el 5% a los funcionarios que tienen un sueldo fijo y que no es precisamente de los sueldos más bajos de este país. Depende de quién. Casi todo. Si hablas de la docencia, la mejor pagada de toda Europa. Vamos a empezar por ahí. Si hablamos de docencia, la mejor pagada de toda Europa. A mí me parece un despropósito absoluto y me parece una falta de respeto al resto de los trabajadores que no les van a subir el 5% y no tienen su sueldo fijo. Yo creo que si tenemos que aquí todo el mundo atarnos el cinturón, desde luego debiéramos empezar por esa banda, ¿no? Lo lleva hoy Diario La Rioja en su portada y lo estamos viendo en ese rótulo. 19.000 empleados públicos riojanos van a ver una subida de sueldo del 9,5% hasta ¿Empleados públicos o funcionarios? Hasta 2024. Funcionarios públicos. Empleados públicos. Luego serán estatutarios o lo que quieras, funcionarios públicos. Yo creo que se trata de empleados públicos. Sí, no, porque hay veces que son funcionarios de carrera... Esto en realidad afecta a todos. El titular es funcionarios públicos. Empleados públicos. ¿no? Estatutarios, como quieras definirlos. Eso es lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Entramos otra vez en el juego de la miseria política a corto plazo. 17.000 personas 19.000. o 19.000 personas son muchos votos. El 28 de mayo creo que son las elecciones, ¿no? Pues claro, ¿qué hago? Me aseguro una baza muy importante y digo que les voy a subir el sueldo. Supongamos que luego no ganan las elecciones, porque claro, habla a años venideros. Si no ganan las elecciones, al que venga por detrás le meten un compromiso. Luego entonces usted diga lo que va a subir en el tiempo en que teóricamente está gobernando. Después es una hipótesis, puede gobernar o puede que no. Ese es un problema también de los políticos en este país, dejar las cosas para el que viene detrás que la solución. Si tenemos una deuda enorme en este país, ¿cómo estamos hablando de subir sueldos? Esto te va a ranjear enemigos, ¿eh? Pero es que es una realidad. Piensa, desde luego, mucha gente. También la guerra esto de empleado público. Yo que trabajo para la administración y para la empresa privada, que trabajo al mismo tiempo para las dos, a tiempo parcial en una de ellas, la guerra está de empleado público, empleado de la... Es que creo que es una trampa. Es que cuando hablamos de empleados públicos pensamos siempre, en el caso mío que trabajo en la universidad, en el gran catedrático que cobra un buen sueldo, pero que dentro de el que está en la ventanilla, ¿eh? Sí, pero que hay mucha gente que es empleada pública que igual tiene peores condiciones laborales, sí, tiene estabilidad, pero que igual tiene condiciones laborales peores que gente que trabaja en el sector privado. Y además no hay que olvidar que yo, por ejemplo, que soy empleada pública, y yo no sé los años que van sin subirme el sueldo. Entonces, que también habrá un reajuste de los años anteriores donde no ha habido las subidas, que yo, por ejemplo, en mi convenio de mi empresa privada, todos los años me lo tienen que subir, más o menos, pero me lo tienen que subir. Entonces, que esto de porque tengas un empleo para toda la vida, porque te has sacado una posición, que te puedes presentar voluntariamente. Entonces, es que me parece que es un debate un poco pobre. Bueno, sobre eso discutiríamos también, ¿eh? Yo, en mi casa, entro un sueldo de funcionario, con lo que ya ves, y sin embargo estoy en contra, y también con oposición en una, con dos oposiciones. Y yo discutiría mucho sobre las oposiciones, ¿eh? Eso de que la oposición te dé derecho a tener un trabajo para toda la vida, eso es una discusión, pero muy fuerte a tener, ¿eh? Pero muy fuerte a tener. Me refiero que porque tengas un empleo estable no significa que no te puedan
reajustar tus condiciones laborales, incluidas las salariales. Yo no discuto porque sea un sueldo estable. Habéis abierto el debate de la subida a los empleados públicos. También está el incremento a los pensionistas, que se ha visto, como decía también Pedro, por parte de algunos ciudadanos. Otros lo acogen con mucha alegría y me sigue con la pareciendo mal necesidad. también, ¿qué queréis que os diga? Pero hay quien dice que ya está a mí me parece muy mal que se suba poniendo el pesebre. Es que no se... Podemos debatir, por ejemplo, lo que comentabas antes, del momento. Eso puede ser más oportuno o menos en año electoral, igual que vas a comprometer, igual lo tienes que hacer el primer año de legislatura y te autocomprometes a ti mismo. Yo del momento podemos debatir, pero que ir al debate de si a un funcionario le tienen que subir o no el sueldo, es que a todos los empleados del mundo... Las pensiones, que es lo que dice Carlos, vamos a ir en números. Las pensiones que dice Carlos. Aquí la pensión de muchísima gente, de los que salen, por ejemplo, en estas manifestaciones de Bilbao, que son la mayoría de ellos proceden... de La Rioja, son antiguas, de Logroño. Son pero, por ejemplo, son imágenes antiguas. Estos jubilados que salen en todas las televisiones, que son de Bilbao, proceden casi todos de Altos Hornos, una empresa de orden público, con unos sueldos enormes, jubilados a los 50 y 55 años. Pero bueno, voy al plano general. Hoy una jubilación en este país, salvo los que se tiene menos, que sí, y esa es otra discusión, pero cuando a mí me hablan de subir las pensiones a un señor que cobra 2.000 euros al mes, me sale salpullido. Porque hoy en día mucha gente con esos títulos universitarios, como tú dices, no ganan eso ni de coña. No se sostiene. Entonces, Pablo, no pueden... Mira, Pablo, un profesor en activo gana menos que un profesor jubilado. Eso no puede ser. Eso es insostenible. Y encima, subirle la pensión. Hombre, esto es una broma. Pensiones hay muchas. No contributivas. Claro, y pero entonces hablemos... Pablo, dentro del debate de los funcionarios, que como decía Sofía, es un debate un poco puñetero y muy dado a hacer demagogia un poco con esto. Yo no sé si hay que subir el sueldo a los funcionarios o no. O sea, sí, hay que subirlo lo mismo que a los demás. El problema es que no se les está subiendo lo mismo que a los demás, sino que un poco más. Pero bueno, no sé yo si es el momento para eso. La cuestión es, yo creo, o mi sensación es que al casi al mismo nivel que se da otro fenómeno en España, que también lo has mencionado antes, que es que las condiciones de la clase media se están desinflando, por favor. Sobre todo las de la clase de media, entre comillas, de entrada, o sea, de los jóvenes que entran al mercado laboral y que intentan tal, la distancia entre las condiciones laborales de todo tipo del empleado público y del empleado no público se están abriendo. La brecha es mayor, sí. No solo en sueldos, que eso va por barrios, en condiciones laborales. Condiciones laborales, en todo tipo de... Claro, tú dices, ves esa diferencia y entonces tú dices, joder, estos funcionarios qué cabrones son. O dices, es que todos tendríamos que tener esas condiciones. Pero es otro debate. De partida. Ese es otro debate. Claro, pero entonces al final, ¿qué queremos como sociedad para nosotros? Pues yo quiero esas condiciones. No quiero decir que tengamos todos que tener un trabajo fijo tal. Y hay mucha gente a la que le gustaría y a la que no le gustaría. Yo estoy encantado de mi trabajo y a no ser que me meto en televisión española no voy a poder ser funcionario nunca más. Y tampoco sé yo si me gustaría. Pero ese otro tipo de condiciones sociales, laborales, de conciliación, no ya hablando del sueldo, creo que es a lo que tenemos que aspirar como sociedad. Entonces, pero es que solo faltaba que los empleados públicos tuviesen peores condiciones laborales que los del mercado privado, cuando son empleados del propio Estado. Claro, pero a mí lo que me preocupa no es que haya una diferencia, que lo entiendo, es que se esté ensanchando. De esto se ha hablado en el Congreso, hoy había sesión de control y el presidente Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa los presupuestos, el acuerdo para los presupuestos generales del Estado del próximo año, y la portavoz de la oposición, Cuca Gamarra, respondía también en un cara a cara que hemos resumido en este pequeño vídeo. Recordarle que el Gobierno ya ha desplegado 35.000 millones de euros para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania y que, por cierto, no hemos contado con el apoyo del Partido Popular para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país. Ayer ustedes dijeron que los presupuestos generales del Estado que va a traer el Gobierno a esta Cámara son unos presupuestos antisociales. Bueno, vamos a compararlos con sus últimos presupuestos del año 2018. Gasto social. Un aumento, señorías, del 35,4% de 2018 al 2023. En educación, un aumento, señorías, del 62%. En becas y ayudas al estudio, un aumento del 60%. En dependencia, un aumento del 151,4%, señorías. Es decir, en 4 años vamos a haber revertido todos los recortes en el Sistema Nacional de Dependencia que ustedes perpetraron cuando gobernaban este país. Mire, señor Sánchez,
Los socialistas nunca han sacado a España de una crisis. Eso sí, nos han metido en todas y lo están volviendo a hacer. Reconózcalo, sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero, que es de todos los españoles, para comprar voluntades. Y ya se lo están recordando sus socios, que le van a hacer sudar. Y que la gente me dice. Resopla Pedro, Sofía recordaba la hemeroteca y Pablo dice, me quiero ir ya de aquí, esto es un lío. Estamos en no, pero a mí me encanta ver estos debates de presupuestos en los que se habla de todo menos de presupuestos. Claro. Y digo, ¿cómo pueden estar hablando con propiedad de los presupuestos generales del Estado que se presentaron ayer y son... Ahora ya no se sacan los libros, pero si no, ocupan... Sí. Desde Ahora aquí hasta son el suelo. los Igual USBs, como ¿no? Superman, que... Sí, igual han hecho esto así, ¿no? Las grandes cifras siempre suenan bien. Siempre hay aumento de gasto social. Todos los presupuestos de la historia, todos Son los más sociales siempre han sido los más sociales del Estado, de la historia y tal. Evidentemente, estos presupuestos de España, que igual que los de La Rioja, están dopados por los fondos europeos y tal. Que me parece de maravilla. Habría que recordar de vez en cuando que estamos en Europa para estas cosas, claro, y que nos viene bien, ¿no? Pues los presupuestos son los que son los más sociales, son los más prioritarios, más tal. Si están bien o mal, pues me reconozco incapaz de decir ahora mismo si están bien o mal. Ni tú ni nadie es capaz de decirlo. Leía yo también ayer un apunte muy acertado, que es que se ha dado por muerto a este pacto de gobierno, a Sánchez y a Podemos desde el inicio, no van a poder aprobar ni un presupuesto, no van a... un enemigo común. Están en casa, que tienen muchas discrepancias y al final han sacado presupuestos tras presupuestos. Están mejor juntos, En tiempo y forma, las tres. Sí. Pero que cuando, tanto para la derecha como la izquierda, cuando tienes el enemigo común y tan claramente definido, cada uno el suyo, que son los mismos respectivamente... Fuera hace mucho frío. Lo haces. Claro. Es que si no, ¿cuál es el resultado? Claro. No, pero es verdad que había muchos agoreros que decían, estos no duran nada, este pacto no va a ningún lado, y ahí están, ¿eh? Hay que colar determinados mensajes para el pensamiento colectivo. Sí, pero ese es otro tema, algún día hablar de dónde viene este país, cuál es la idiosincrasia de este país, tanto social, cultural, religiosa, que el religioso y la cultura caminan de la mano los dos en la misma cuerda. Habría que hablar muchísimo de eso, ¿no? Llega un gobierno que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Yo ni entro ni salgo. Lo que tú no puedes es negar que ese gobierno es legítimo. Naturalmente. En tanto que niegas que ese gobierno es legítimo, lo que estás negando es que la democracia no es un buen ejemplo para gobernar. Ese es un problema. Eso lo hacía Trump, lo ha hecho algún otro por ahí como Bolsonaro. Pero claro, que lo haga cualquiera de los partidos de mi país, a mí me da una rabia que les daría un par de tortas a todos ellos en esa función, de lo de rodea al Congreso. Un par de tortas, me refiero literarias, no un par de tortas físicas. Sí, metafóricas. O sea, creo que es, por cierto, el presidente del gobierno actual ha hecho lo mismo que la Cuca, que Concha Andreu, ¿no? La clase media y la clase trabajadora. O sea, que la clase media no trabaja. Por cierto, voy a pedirle a Diego que nos recupere esas imágenes. Estaba sin corbata, me parece, ¿no? Pedro Sánchez. Sin corbata. Está en ese ejemplo, y aquí también, en otras comparecencias, en esto que también, Sofía, es lanzar mensajes tras mensajes, aunque no sea más que con la imagen, ¿eh? Sí, pues a mí los mensajes y los símbolos, creo que la clase política también tiene una parte de eso. El problema es cuando solo se queda en esa parte. Eso es. Y luego se suben en un coche de alta gama, ¿no? Sí, no se quedan en lo que es de pero fondo. Eso no está mal, No, por eso, que a mí que los gestos, porque creo que al final tienen también una parte de propaganda o de publicidad de un país, de lo que en este caso el gobierno quiere defender, pero si solo se queda en el símbolo, ahí es cuando tenemos el problema, pero los símbolos siempre han sido importantes, Yo creo que un político puede ir en un coche de alta gama y tiene que cobrar un gran sueldo. Lo que tiene que hacer es luego responsabilidad de sus actos, que es lo que no hacen. A mí que un político cobre poco no me hace ninguna ilusión, al revés. ¿Que dejamos ya este bloque o queréis alguna reflexión más sobre números, presupuestos y demás? Sí, a mí una cosa que me ofende, porque encima la estoy leyendo aquí todo el rato, lo de... y una paguita de 100 euros por hijo hasta 3 años. Hay una que se ha quedado ahí de que se va a hacer una paguita para la gente que tengamos hijos de 0 a 3 años. No, se va a extender a la gente que no trabaja, porque hasta el día de hoy yo esa paguita la estoy cobrando y solo la recibíamos las madres que trabajábamos, que igual somos las madres que menos lo necesitamos.
Entonces, que lo estoy viendo y como estás en uno de los titulares de estos Sí, presupuestos, circula, que no habrá sí. cosas que habrán subido, pero siempre estamos las mujeres, entonces... Las madres trabajadoras. Madres Sí. trabajadoras. Muy Entonces, bien. que se extiende para aquellas que no no trabajan. tienen la opción de trabajar. Hecho, dicho, hacemos una pausa y nos metemos de lleno en los líos que hay en el Partido Popular en nuestra comunidad, que está Madre también mía. muy interesante, y a ver si Pablo nos cuenta cómo se gestó esa información que se sabía, que no se contó, y una foto que dice mucho. Ahora se lo contamos, no se vayan.